Un milenio antes de los grandes imperios de los faraones egipcios, el mundo presenció el nacimiento de un líder sin precedentes. Se estima que vivió entre el 2300 y el 2215 a.C. Y no solo fundó el imperio acadio, sino que se consagró como el primer gran general de la historia. Su nombre era Sargón de Akkad. El paso de ser un humilde copero a proclamarse señor de las 4 zonas del mundo. Hoy vamos a descifrar cómo este personaje, envuelto en el mito, revolucionó las tácticas militares, rompió los moldes de las ciudades-estados sumerias y utilizó el arte y la arquitectura como una maquinaria de propaganda política para convertirse en un verdadero rey Dios. Prepárate, porque hoy, en Arte a través de la historia, dejaremos atrás el mundo sumerio para adentrarnos en una era de acero, conquistas y ambición monumental. Viajaremos en el tiempo en el año 2340 antes de nuestra era, al corazón del imperio acadio. ¿Listo, Pedro? ¡Vámonos! Arte del cercano Oriente 3. El imperio acadio, el primer emperador, la guerra y los reyes dioses. ¿Ya estás suscrito? Es gratis y me apoyas para seguir creando contenido como este. El mito de Sargón, el niño del río y la tablilla mortal. Para ver ello, nos vamos directamente a Mesopotamia. Los orígenes de Sargón son fascinantes y aparecen envueltos en el clásico mito del niño expósito, común en muchos héroes legendarios. Él era un acadio, es decir, de origen semita. Su madre era una sacerdotisa soltera de Inanna, la diosa del amor y la belleza, conocida por los acadios como Ishtar. Avergonzada por su embarazo, depositó al recién nacido en un cesto y lo abandonó en las aguas del río Éufrates. Este relato es la misma matriz que siglos después veríamos en las historias de Moisés o de Rómulo y Remo, demostrando cómo estos mitos mesopotámicos se difundieron por el Mediterráneo. El bebé fue rescatado por un jardinero quien lo crió y le enseñó su oficio. Convertido en un apuesto joven, llamó la atención del rey sumerio de Kish, quien lo llevó a la corte y lo nombró su copero, es decir, el encargado de probar sus comidas. Pero una noche, Sargón soñó que la diosa Inanna se le aparecía con palomas y le revelaba que el rey de Kish moriría ahogado en su propia sangre, dejando el trono para él. Sargón ingenuamente le contó el sueño al rey Ur-Zababa de Kish. Enfurecido y asustado, el monarca lo envió como mensajero ante el rey de Uma, lugar Sagesi, quien había logrado unificar por primera vez a las ciudades sumerias a finales del tercer milenio antes de Cristo. Sargón llevaba una tablilla de arcilla cuyo mensaje desconocía. En ella se ordenaba matar al portador del mensaje. No sabemos qué pasó. Justo en el momento en que Sargón le entrega la tablilla al lugar Sagesi, pues misteriosamente la tablilla se rompió con el paso del tiempo justo en el pedazo donde estaba escrito el final de esta historia. Esta es la tablilla escrita en cuneiforme, donde se narra la leyenda sumeria de la juventud de Sargón de Akkad. Es una copia paleobabilónica o neoasiria. En todo caso, está datada en un periodo posterior a los hechos, cuando el mito ya se había convertido en un clásico de la literatura mesopotámica.
Hoy se puede ver en el Museo del Louvre. El plan del rey fracasó y mediante un golpe de estado, Sargón terminó usurpando el trono e iniciando su indiscutible soberanía. En el año 2340 a.C., Sargón fundó su propia ciudad, Akkad, cuyos restos curiosamente siguen sepultados hoy en día sin ser descubiertos. Desde allí comenzó una brutal expansión. Sometió a Uruk, Uma, Ur, Lagash y venció al reino de Elam, logrando conquistar toda Mesopotamia, desde el Golfo Pérsico hasta la actual Turquía. La máquina de guerra acadia. ¿Cómo lo logró? Creando el primer ejército permanente de la historia. Mientras las ciudades sumerias formaban ejércitos ciudadanos de unos 1.000 combatientes según la necesidad, Sargón contaba con más de 5.000 soldados profesionales alimentados y pagados directamente por él. Además, realizó reformas militares letales. A la tradicional falange de infantería sumeria le sumó el ciparru, una aterradora espada hoz de bronce. Esta arma se usaba para enganchar el escudo del adversario, dejar su garganta al descubierto y permitir que otro compañero lo atravesara con una lanza o bien para degollarlo directamente. Para conseguir tanto bronce, conquistó las minas del Elam en la actual frontera entre Irán e Irak. También introdujo arqueros altamente calificados, equipados con arco compuesto, hecho de madera fuerte, cuernos y tendones unidos con pegamento de piel de pescado. Superaba holgadamente las 55 libras de potencia, frente a las 35 del arco sumerio, permitiendo que sus flechas con punta de bronce atravesaran los mantos reforzados de los enemigos. Finalmente, Sargón aplicó una táctica psicológica brillante. En lugar de ejecutar o esclavizar a todos los derrotados, los perdonaba y los reclutaba al asegurarles una vida más acomodada y se convertían en sus soldados más fieles. El arte al servicio del imperio. Con todo el poder concentrado en sus manos, Sargón declaró el acadio como lengua oficial y relegó al sumerio a un uso exclusivamente religioso y científico. Vemos un ejemplo de una tablilla escrita en lengua acadia, el anverso y el reverso. La superficie está dividida por líneas horizontales muy marcadas, hechas con estilete de caña. Esto se utilizaba para separar oraciones, inventarios o secciones lógicas del mensaje, garantizando el orden de la lectura. Si observan con atención la parte inferior izquierda y la parte superior derecha de las piezas, notarán una serie de marcas circulares profundas. En el sistema cuneiforme, estas incisiones redondeadas no son letras, sino números. Representaban unidades de medida para contabilizar raciones de grano, cabezas de ganado, asignaciones de tierra o impuestos destinados al imperio. Por la estructura tan cuadriculada, limpia y la abundancia de signos numéricos, este tipo de tablilla responde típicamente a un documento administrativo, contable o un inventario oficial de la burocracia acadia, la cual requería un control centralizado estricto para mantener el imperio. En el ámbito de la arquitectura y el arte, las obras dejaron de estar solo al servicio de los dioses para dedicarse a exaltar la figura del emperador y sus victorias. En Siria encontramos el inmenso palacio de Tel Brak, construido por Naram-Sin, nieto de Sargón. A diferencia de los edificios sumerios, esta mole de 111 por 93 metros y murallas de 10 metros de espesor fue planeada desde el principio como una estructura monumental con un enorme patio central de 150 metros cuadrados diseñado para infundir terror y respeto en la llanura siria. Pero la obra maestra de la escultura política de este periodo se encuentra en el Museo del Louvre. La estela de Naram-Sin, tallada en piedra arenisca rosada, conmemora la victoria sobre los lúleos o lulubi. Aquí vemos una ruptura total con el arte sumerio. La escena no está dividida en registros horizontales, sino que tiene una estructura ascensional en diagonal por la ladera de la montaña.
Naram-Sin, mucho más grande que sus soldados, aplasta a un enemigo caído mientras otro suplica clemencia. Se manifiesta un especial interés por la anatomía del cuerpo, de canon más esbelto que el sumerio, y el afán de reflejar los rasgos más significativos de los diversos tipos de hombre que componían la sociedad del momento. Sobre su cabeza lleva un casco con cuernos de toro, un atributo que hasta entonces era exclusivo de los dioses. Es el nacimiento del rey Dios. Los dioses tradicionales ya no intervienen en la batalla, solo observan desde lo alto, representados como astros solares. Otra joya incomparable es la cabeza de bronce hallada en Nínive, posible retrato de Sargón o de su nieto el rey Naram-Sin. Aunque fue bárbaramente mutilada en la antigüedad por ladrones que robaron los metales preciosos de sus ojos, los intrincados y perfectos bucles trenzados de la barba y la cabellera recogida con una diadema forman un estilo geométrico tan estilizado, lleno de majestad y fuerza, que estableció un estándar estético tan imponente que se convirtió en el modelo canónico que imitarían los reyes asirios después. Representa la cumbre absoluta de la metalurgia de la época. La técnica del bronce fundido requería una precisión asombrosa para lograr semejante nivel de realismo y volumen anatómico, algo nunca antes visto en las etapas previas al arte mesopotámico. Esta pieza ha sufrido dos ataques violentos separados por milenios. En la antigüedad, cuando el imperio acadio cayó o cuando Nínive fue destruida siglos después, los enemigos atacaron la estatua para destruir simbólicamente el poder del rey. Le cortaron las orejas, le rompieron la punta de la nariz y de forma bárbara le vaciaron las cuencas de los ojos con un cincel para robar las gemas e incrustaciones preciosas que tenía. En la era moderna, el saqueo del Museo Nacional de Irak en Bagdad en abril del 2003, tras la invasión estadounidense, esta obra maestra, junto con miles de otros objetos inestimables, fue robada. Al día de hoy, su paradero exacto sigue siendo desconocido y es considerada una de las reliquias más buscadas del mundo por la Interpol. Este hecho cortó el rastro de la pieza, arrebatándole al pueblo iraquí y al mundo uno de los rostros fundacionales de su historia: los dioses acadios y el ocaso. Este es el signo cuneiforme, usualmente el determinativo para una deidad. En cuanto a la religión, los acadios no destruyeron el panteón sumerio, simplemente lo moldearon. Renombraron a An como Anu, el dios del cielo y soberano supremo del panteón de la antigua Mesopotamia. Representaba la esfera celestial y era considerado el padre de los dioses, junto con Enlil, dios del viento, y Enki, ahora renombrado como Ea, dios de las aguas y la sabiduría. Formaban el trío más importante de la mitología mesopotámica. En los hermosos sellos cilíndricos de la época se despliega una narrativa mítica fascinante que ilustra el cambio de mentalidad en la época de Akkad. El uso del fondo vacío para resaltar el dinamismo de los personajes y el interés por un canon corporal más esbelto y anatómico. Sentado a la extrema derecha, reconocemos de inmediato a Enki, el Ea acadio. Viste la túnica larga ceremonial y porta la tiara con cuernos, el atributo indiscutible de la divinidad mesopotámica. Lo más espectacular son los dos chorros ondulantes de agua que fluyen directamente desde sus hombros y caen rodeando su trono. Estos chorros representan los ríos Tigris y Éufrates, los dadores de vida en Mesopotamia que brotan del Apsu, el océano subterráneo de agua dulce que Enki gobierna. Si se fijan bien, dentro de las corrientes de agua se alcanzan a percibir unas pequeñas lineecitas verticales que representan peces nadando. Justo encima de las corrientes brilla una estrella de 8 puntas, el símbolo del firmamento celestial y del dios Anu.
La escena que se desarrolla hacia la izquierda cuenta una historia de captura y juicio divino. Al lado de Enki, un dios menor con tiara cornuda levanta la mano derecha en un gesto de introducción o saludo respetuoso, presentando el caso ante el gran dios de la sabiduría. En el centro exacto de la escena, vemos a un personaje híbrido fascinante. Tiene torso, rostro y barba humanos, pero sus piernas terminan en garras de ave y posee una gran cola plumada. Se trata de Ansu o Su, el demonio o dios pájaro de las tormentas que, según la mitología, robó las tablillas del destino, los Me, las leyes divinas que mantenían el orden del cosmos. Aquí aparece indefenso, capturado y con los brazos extendidos. Detrás del hombre pájaro, un dios guerrero lo empuja firmemente hacia el tribunal de Enki, sacudiendo un arma o bastón. Mientras que su último asistente divino cierra la procesión a la izquierda, cargando lo que parece ser una planta y al hombro lleva un bastón. A diferencia del abarrotado arte sumerio donde el espacio vacío se llena de elementos, aquí cada personaje tiene espacio para respirar, el fondo vacío, lo que permite que la anatomía de las piernas del hombre pájaro o la caída de los ríos se aprecien con total claridad. También crearon la triada astral, Sin, la luna, Shamash, el sol e Ishtar, la diosa del amor y de la guerra. Y los vemos claramente identificados en el sello de Ada, la joya de la corona de la glíptica Acadia que se encuentra en el Museo Británico. A la extrema izquierda vemos a un dios barbudo con falda estriada y tiara de cuernos que sostiene un gran arco compuesto en su mano izquierda y una flecha o lanza en la derecha. Justo a sus pies camina un león rugiente, lo que tradicionalmente asocia a esta figura con una deidad vinculada a la caza o a la guerra salvaje, a menudo identificada como Ninurta, el dios de la caza. Miren qué definida tiene la musculatura de la pierna. En la segunda figura de izquierda a derecha destaca con fuerza la gran deidad femenina de la triada astral, Acadia, Ishtar. Tiene atributos acadios puros. Aparece de frente, luciendo sus majestuosas alas plumadas, pero con un detalle fascinante. De sus hombros brotan espadas y armas. Sostiene en su mano derecha lo que parece ser un manojo de dátiles o vegetación. Esta dualidad de atributos representa simultáneamente la diosa del amor, fertilidad, y la diosa de la guerra. En el centro exacto encontramos la representación acadia perfecta para Shamash. Está emergiendo literalmente de entre dos montañas rocosas, representadas por el patrón de escamas en la base. En su mano derecha blande un cuchillo dentado, el cual usa para abrirse paso a través de las montañas al amanecer. De sus hombros brotan rayos de luz solar. Frente a él, en la base de la montaña, un pequeño león descansa sumiso. Es el amanecer cósmico, el dios del sol, también de la triada astral. El segundo, desde la derecha, es el majestuoso Enki, o Ea. Está representado de perfil, con un pie apoyado sobre la ladera de la montaña. De sus hombros brotan con total claridad dos caudalosos ríos ondulantes llenos de peces que saltan a contracorriente, el Tigris y el Éufrates. Un ave, probablemente el pájaro Su o un águila, descienden directamente hacia su mano extendida. También tiene marcada la musculatura de la pierna. En la extrema derecha, cerrando la composición, se encuentra el fiel visir o asistente de Enki llamado Usmu. El detalle anatómico es brutal. Es un dios con dos caras, mirando simultáneamente hacia adelante y hacia atrás, encargado de vigilar las fronteras de Apsu y el mundo exterior. Tenemos a dos de los dioses de la tríada astral, a Ishtar, la diosa del amor y de la guerra, y a Shamash, el sol. Nos falta, en esta imagen, Sin, el dios de la luna. Pero bueno, y se preguntarán por qué se llama sello de Ada. Dentro de los recuadros limpios se aprecian las inscripciones cuneiformes en lengua acadia. El texto identifica al dueño original del sello, un escriba de alto rango imperial llamado Ada. ¿Dónde podemos encontrar a Sin? Pues en el disco de
Eneduana, una pieza de calcita circular que está en el Museo de Antropología de Pensilvania. Es de la época de Sargón de Akkad. Fue mandada a hacer por su propia hija, Eneduana, considerada la primera escritora y poetisa identificada de la historia humana. Eneduana era la suma sacerdotisa del dios de la luna, llamado Nana en sumerio y Sin en Akkadi, en la ciudad de Ur. El disco muestra una escena de libación y ofrendas dedicadas precisamente a este dios. Aunque no vemos la efigie física del dios flotando, la pieza entera respira el culto a Sin y nos permite ver el papel de las mujeres de la realeza acadia controlando el culto religioso. Seguimos en busca de Sin, el dios de la luna, y para ello volvemos a la estela de Naram Sin. Su nombre significa literalmente amado de Sin. Este tipo de nombres se conoce en la historia y la lingüística como nombres teóforos, que son aquellos que se incorporan al nombre de una divinidad para poner a la persona, especialmente a los miembros de la realeza, bajo la protección, el favor o la legitimidad de ese dios específico. Pero ¿dónde está Sin? Pues lo vemos en la parte más alta de la estela, brillando sobre la montaña y el rey, como símbolos astrales. Tradicionalmente se interpretaba que los grandes discos solares crecientes en la cumbre representaban la protección de la tríada, siendo el gran motivo de la luna creciente la presencia directa del dios Sin. Sin era tan central y poderoso para la dinastía de Akkad que el propio nieto de Sargón fue bautizado en su honor como el amado de Sin. Pero Naram Sin no se conformó con ser el amado de la luna y decidió convertirse él mismo en un dios, como lo vemos que se presenta con su casco astado. En la escritura cuneiforme, antes del nombre de un dios, los escribas siempre colocaban un símbolo especial de 4 líneas cruzadas en forma de estrella llamada dingir, que servía como un determinativo para avisarle al lector: atención, la palabra que sigue es un dios. Naram Sin fue el primer rey en la historia de Mesopotamia que ordenó a sus escribas colocar el signo dingir, la estrella divina, delante de su propio nombre en las tablillas oficiales. Aquí vemos el signo de la estrella, el dingir, el determinante silencioso que indica que la palabra que sigue es de naturaleza divina. Na, primer signo fonético para la sílaba na. Ra, signo fonético para la sílaba ra. Am, signo fonético para la sílaba am. Nuevamente un dingir, el determinativo divino, y esta vez para indicar el nombre del dios lunar en Su. Este es el logograma utilizado específicamente para escribir el nombre del dios lunar acadio, Sin. Naram Sin. Aquí hay un cambio de paradigma. Ya no era solo un mortal que se llamaba el amado del dios de la luna. Se estaba autoproclamando un dios en la tierra. Bajo su gobierno, el imperio acadio alcanzó su cenit. Se lanzó a la conquista desde Elam al mar Mediterráneo. Fue el primer rey mesopotámico en proclamar su divinidad y el llamado rey de las 4 partes del mundo, es decir, del universo. Pero a pesar de su inmenso poder, el imperio acadio no duraría para siempre. Tras la muerte de Sargón, la dinastía se mantuvo en pie durante casi siglo y medio. Sin embargo, aquellos a quienes nunca pudieron dominar del todo, los aguerridos habitantes de los montes sagros, conocidos como los gutios o los dragones de las montañas, terminaron por invadir y derrumbar este majestuoso imperio. Según la mitología mesopotámica, la diosa Inanna abandonó la ciudad de Akkad y provocó su caída debido al sacrilegio cometido por Naram Sin a llevarse algunas estatuas divinas del templo de Enlil en Nippur, el dios supremo del panteón sumerio. Enlil hizo salir a los gutios de las montañas como si fueran una plaga y destruyeron el imperio de Akkad. De las cenizas de esta devastación comenzará una etapa de inestabilidad, pero también el resurgir de ciudades icónicas como Lagash y la tercera dinastía de Ur.
Pero esta fascinante historia de reconstrucción la dejaremos para nuestro próximo viaje. Si te ha gustado este recorrido por el primer imperio de la historia, no olvides suscribirte a Arte a través de la historia, darme un fuerte like, activar la campanita para que no te pierdas nuestra siguiente parada en el pasado. Te leo en comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.